les bendiga poderosamente. Estamos una vez más en este foro. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Queremos saludar de manera muy especial a todos aquellos que nos están viendo ahí desde sus hogares a través de Canal 6, también a través del Facebook Live Ángel Alfredo Andrade. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a los 18 departamentos, también a todos aquellos que están fuera de nuestras fronteras patrias, lo cual conocemos como departamento número 19. Ahí, una bendición muy especial, y este día trataremos un tema muy importante: huestes de maldad. Queremos saludar a dos aldeas, El Cedrito, Subirana y Oro, que para ellos este foro de Llegó la Hora es cadena nacional. Agradecemos a todos nuestros televidentes de este prestigioso canal, Canal 6, y de este foro Llegó la Hora, por enviar a través de el WhatsApp sus comentarios, sus preguntas a nuestros invitados especiales. El día de hoy, para desarrollar este tema que es de tanta importancia, tenemos al pastor Remo Bardales de Piedras Vivas, un pastor muy conocido en esta ciudad de San Pedro Sula. Pastor Remo, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Muy buenas noches, querida audiencia. Es un honor verdaderamente grande, Pastor Ángel, estar compartiendo este foro con dos personalidades del Señor tan importantes y conocidos aquí en el Valle de Sula y también en la nación. Creo que va a ser un tema que va a instruir muchísimo a todo el pueblo del Señor que está interesado en participar de él. Bueno, también es un privilegio y bueno, ya es parte de los invitados calidad.com. El pastor que nos está acompañando también, el pastor Dionisio Guillén de la iglesia Jericín. El pastor Dionisio Guillén también fue presidente de la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos de esta ciudad de San Pedro Sula, ¿verdad? Un pastor al cual la feligresía de San Pedro Sula le tenemos muchísimo aprecio. Gloria a Dios. Pastor, un saludo. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Alfredo. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder penetrar hasta la intimidad de los hogares de esa inmensa audiencia que tiene Canal 6. Agradecidos en todo tiempo por esta oportunidad, esperando que el tema que vamos a abordar hoy sea un tema que pueda edificar, que pueda restaurar y que podamos enmendar en esta noche. Muy bien, el tema que estaremos abordando a la luz de la palabra de Dios es huestes de maldad. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, se adelanta a los tiempos. Y lo que sucedía en aquel tiempo está sucediendo también el día de hoy. Y él nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿verdad? Hoy estaremos hablando de una de ellas, de las huestes de maldad. Bueno, es conocida las huestes como ejércitos, ¿verdad? Normalmente en la antigüedad los ejércitos temblaban cuando decía las huestes romanas, las huestes sirias. Era una gran cantidad de soldados que formaban parte del ejército de esta nación. Pero en el tema que queremos abordar, cuando hablamos de huestes de maldad, estamos viendo de todos aquellos ángeles caídos. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino a matar, a hurtar y destruir. Y una de las funciones de Satanás es precisamente esa. Su naturaleza no va a cambiar. Él sigue haciendo exactamente lo mismo, pero Dios nos ha dejado herramientas poderosas y es el tema que estaremos tratando el día de hoy con nuestros invitados especiales. Muchas veces nos encontramos luchando incluso contra Dios, nos encontramos luchando en nuestro matrimonio, el esposo con la esposa, en nuestra familia, el padre contra el hijo, en nuestros trabajos con nuestros compañeros de trabajo. Y la Biblia nos deja bien clara
que la lucha no es contra el hombre. Estamos peleando muchas veces en terreno equivocado y con personas de manera equivocada. Por eso tenemos que entender que nuestra lucha la tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios. Y por eso tenemos nuestros invitados especiales. Pastor Remo Bardal, es un privilegio tenerlo el día de hoy. Huestes de maldad. Claro que sí. Una de las cosas que yo siempre digo es que Dios es bueno. Y todos sabemos que Amén. Dios es bueno. Lo bueno de todo es que va a seguir siendo bueno, porque esa es la naturaleza de Dios. Él es bueno. Satanás, en cambio, es malo. No puede ser bueno porque la naturaleza del diablo es que es malo. Pero Dios es bueno y va a seguir siendo bueno. Hay una lucha constante entre la luz y las tinieblas. Eso tenemos que entenderlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, venimos al Señor, le abrimos nuestro corazón para que Él habite dentro de nosotros con su Espíritu Santo, inmediatamente nosotros entramos en una guerra que la llaman la guerra, o la llamamos una guerra espiritual, porque es una guerra a nivel del espíritu. Entonces, cuando eso pasa, hay gente que tiene miedo y dice, no, yo no me meto en guerra, ya no podemos huir. Hay una luz, hay una guerra permanente entre la luz y las tinieblas. En Mateo 16, 17, creo que ahí lo dice, qué tremendo cuando Jesús le pregunta, pastor, a los discípulos, ¿quién dice la gente allá afuera que soy yo? Y entonces, bueno, responden ellos, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Juan el Bautista. Y él les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Creo que Jesús estaba más interesado en saber qué pensaban ellos que era él. Y entonces Pedro, yo entiendo que se abrió un portal de revelación, así lo defino, un portal de revelación. Pedro entra en él y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le da las llaves de autoridad. No creo que le haya dado unos manojos de llaves, es algo simbólico, es algo espiritual. Recibes las llaves, te doy las llaves. Las llaves son sinónimo de alguien que tiene autoridad. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir puertas. Pero le dice algo adicional, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ti, contra ella, le dice. Entonces, ¿qué es el Hades? El Hades representa las tinieblas, es el lugar de la muerte, donde residen los muertos, en el idioma romano. Entonces, qué tremendo que ahí se está definiendo que lo que viene de ahí en adelante es que la iglesia tiene la autoridad para hacer retroceder la tiniebla que ha avanzado. Hace un momento platicábamos con el pastor Ángel, antes de comenzar el programa, cómo ha avanzado las tinieblas en nuestra ciudad y en nuestra nación. ¿Cuál es la razón de la existencia de la iglesia de Jesucristo en nuestra Honduras? Hacer retroceder la tiniebla. Qué interesante. Bendecimos la vida, pastor Remo, porque de eso se trata. Llegó la hora de cambiar muchas veces esos conceptos equivocados, esos paradigmas que tenemos y adoptar lo que dice el manual. ¿Y cuál es el manual? La palabra de Dios, para que podamos enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida. Este mes es un mes muy fuerte. Las tinieblas se mueven de una manera impactante, porque están celebrando muchas brujos, lo que se conoce como la fiesta de Halloween, ¿verdad? Y todos sabemos que esa es una cultura que no es divina, es una cultura que viene precisamente de la fuente de maldad que son las tinieblas. Nació allá en los celtas, los druidas, cuando ellos hacían adoración a San Janaín, un dios de muerte, pero lo traen para Occidente y ahora esa cultura la han traído para nuestro país. Bueno, la cultura, esa palabra significa culto a, y nuestra cultura es una cultura divina, es un culto
a nuestro Padre Celestial. Y por eso es que nosotros debemos estar de lado y conforme lo que dice la palabra de Dios, porque sabemos que en este mundo, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a haber problemas, van a haber dificultades, pero Dios nos da herramienta para enfrentar el tema que estamos viendo hoy, huestes de maldad. Pastor Dionisio Guillén de la iglesia Jericín, huestes de maldad. Huestes de maldad es un tema interesante que debe de llamarnos la atención a todos. Y quisiera, Pastor Andrade, unir la palabra que usted leía en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y unir también lo que decía el Pastor Remo: a ti te daré las llaves y el Hades no prevalecerá. Interesante, y si lo vamos a la luz de la palabra, pues nos damos cuenta que hay una jerarquía de la que Pablo hace mención en el libro de los Hechos. Hay una jerarquía que no podemos verla nosotros con estos ojos físicos, pero que si nos metemos con Dios, que si tratamos de encarnar esa palabra de nuestro Dios, ese manual sagrado que es la Biblia, en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos tener el discernimiento para considerar, para poder contemplar lo que es bueno y lo que es malo. Pero yo quisiera hacer hincapié en esa jerarquía de maldad que se mueve arriba de nosotros y alrededor de nosotros, y que desafortunadamente vivimos en una sociedad donde las personas están buscando solución a los diferentes problemas, pero no la solución de acuerdo a la que ofrece Dios en su palabra, sino en otros medios equivocados. Y quisiera leer una palabra en el libro de Daniel que siempre me ha llamado la atención. Dice en el capítulo 10, versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dice el versículo 13, mire, aquí está el problema. Daniel oró, Dios envía la respuesta, pero hay una dificultad, hay un problema. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Interesante, cuando hablamos de esa jerarquía de maldad, nosotros los cristianos oramos, tenemos fe y creemos de que Dios puede ayudarnos y puede solventar cualquier dificultad. Pero, ¿en qué consiste la oración? La oración consiste en que tiene que ser persistente, no cansarnos, no tirar la toalla, y como decía el pastor Ángel, no rendirnos y hacer uso en todo tiempo de ese manual que es la Biblia, Pastor Ángel. Amén. Estamos con el tema huestes de maldad. Y quisiera preguntar al pastor Remo Bardale, ¿cómo nosotros podemos, en este momento en que nos encontramos, 2025, nosotros podemos decir, hay huestes de maldad? ¿Cómo visualizar que hay huestes de maldad? Sabemos que Satanás es sutil, pero en los últimos tiempos, estas huestes de maldad funcionan de manera directa, visible, pública. Pastor Remo Bardales. Por supuesto, pastor. Yo veo algo, cuando leemos ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. No está hablando de maldad de cuando yo vengo y lo pellizco a usted porque me cae mal y le hice una maldad. No es ese nivel de maldad del cual la palabra nos está instruyendo. Es una maldad en un nivel superior, supremo. Por eso habla de huestes espirituales. Correcto. De maldad. Y dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra lo que gobierna la mente y el corazón de estas personas. ¿De qué maldad estamos hablando? De la maldad de que alguien, para subir de nivel en algún grupo, X grupo de la ciudad o de la nación, secuestra a un niño recién nacido, lo estrella contra la pared y eso le garantiza subir de nivel.
ese nivel de maldad que lleva a que una persona asesine a mansalva a otra como si se tratara de una mosca, de una cucaracha, siendo un ser humano del cual solamente Dios puede tomar causa para poder quitarle la vida o llevárselo. Entonces ese nivel de maldad que hace que una persona ya mató uno, ahora mata a otro y mañana mata a 10, le parece lo más normal. Entonces uno dice, wow, eso es increíble, no puede estar pasando. Entonces nos damos cuenta de que hay huestes espirituales gobernando a esta persona o a estas personas para cometer ese nivel de maldad. Igual pasa con la corrupción. Alguien que es corrupto tiene una inclinación a hacer lo malo, lo torcido. De hecho, iniquidad quiere decir torcedura. Alguien que está funcionando bajo la iniquidad o la maldad dice que está gobernado por fuerzas espirituales que lo hacen, no, como que lo que dice la palabra, me acosté, pensé lo malo y a la mañana siguiente cuando me desperté lo hice, porque son fuerzas espirituales que están gobernando, fuerzas de maldad, la mente y el corazón de estas personas para hacer exactamente lo malo. Les cuesta hacer lo bueno porque no están inspirados por el Espíritu Santo de Cristo. Por eso el doctor Paul John Guichot, en su libro Tercera Dimensión y su segundo libro Cuarta Dimensión, él habla precisamente de esas dimensiones espirituales, como lo explicaba el pastor Remo, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad, que sabemos que no es una actitud que nace del hombre, sino que el hombre es usado como un instrumento para llevar a cabo precisamente los designios de la maldad de ese que sabemos nosotros que se rebeló contra Dios y no se vino solo, sino porque él no tiene potestad de estar en todo lado, pero tiene huestes, tiene un ejército que está haciendo el mal, y cuando nosotros hacemos el mal y nos dejamos gobernar, precisamente él actúa. Recordemos algo bien interesante: Satanás tiene poder. Y a veces nosotros decimos, bueno, lo voy a torcer, No, él tiene poder. Ahora, él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Exactamente. Porque la autoridad de los hijos de Dios la perdemos cuando nosotros pecamos. Correcto. Entonces, si nosotros cometemos pecado, abrimos una rendija, abrimos una puerta, abrimos ventana y Satanás entra y tiene autoridad para usarnos como instrumento. El pecado es el instrumento en el cual ingresa y nos utiliza para que le hagamos sus mandados. Por eso es importante que los hijos de Dios, que toda persona se mantenga en santidad. Y el doctor explicaba que ya está en la presencia de Dios en el libro de la tercera dimensión y en la cuarta dimensión, que está una dimensión, ¿verdad? Que uno es cristiano, pero está hasta las rodillas en el río de Dios. Pero cuando navegamos en el río de Dios y nos metemos en esa intimidad de Dios, como cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. O sea, lo grandioso, lo maravilloso de Dios no está a la orilla. Tenemos que internarnos, Amén. Ir a las profundidades de Dios. Amén. Y entonces hay cristianos que están a la orilla, pero hay cristianos que están en un ambiente espiritual en conexión directa con nuestro Padre Celestial. Ahora, si trasladamos eso al mundo de las tinieblas, es exactamente lo mismo. Exacto. Hay charlatanes que le dicen, mire, tráigame una gallina y yo le voy a hacer a usted una limpia. Y alguien le lleva la gallina y es que él quiere comer gallina, ¿verdad? Claro. Pero no sabe nada. Pero en ese mundo también hay algunos que dicen, mire, usted perdió ese anillo y lo dejó en el solar que está en tal lugar y lo va a encontrar, porque tiene conexión directa con las tinieblas. Y decíamos, Satanás tiene poder y utiliza, y él ha sido desde el principio imitador, ¿verdad? Todos sabemos cuando Moisés tiró la vara y se convirtieron en serpientes, ellos hicieron lo mismo. Cuando convirtió el agua en río, ¿verdad? Porque ellos se dedican a eso, a la brujería. Por eso, qué bueno que el pastor Remo nos lo explica. No se trata de cualquier maldad. Bueno, yo puedo hacer maldad con el pastor Remo tratándolo mal, mirándolo de una verdad. Es maldad. Es maldad, pero estamos hablando de una maldad que trasciende la intención humana, y que la fuente de esa maldad es espiritual. Por eso este tema es tan importante, porque estábamos
poniendo como ejemplo Halloween, y los padres debemos de cuidar a nuestros hijos de esas huestes de maldad, que muchas veces las introducimos por ignorancia, muchas veces las introducimos a nuestra casa por querer parecernos a una cultura que no es la nuestra, y decimos, bueno, vamos a hacerle fiesta de disfraces, ¿verdad? Y vamos a vestir a nuestros hijos de diablitos, los vamos a vestir de ángeles caídos, los vamos a vestir, y de alguna manera estamos abriendo, como lo decía el pastor también, un portal para que las tinieblas puedan entrar a nuestras casas. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Y por eso estamos en este foro, llegó la hora, hablando precisamente acerca de este tema tan especial. Y ya nuestro invitado, el pastor Dionisio, tiene también toda la artillería Solo para hablar del tema. Agregar algo nada más. Amén. Antes de darle al pastor. Sí, sí. Él decía ahorita, vamos a disfrazar a nuestros hijos. Mire, la fiesta de Halloween trae y produce tanta tiniebla en el ámbito espiritual y natural de nuestra ciudad y de nuestra nación, que es, y el pastor Ángel mencionó una palabra, que la gente muchas veces, por ignorancia, celebra esto, pero otros con alevosía, ventaja y nocturnidad, pastor. Están a sabiendas de que están haciendo lo incorrecto, siguen celebrando algo que no lleva gloria a Dios, sino que lleva gloria al enemigo, al adversario. Y usted puede entrar, por ejemplo, a los supermercados. Yo entraba hace poco a un supermercado de aquí, de la ciudad, adornado con decoraciones grotescas como brujos, brujas en su escoba, y decía el pastor, vamos a vestir a nuestros niños de diablitos o de brujitas, pero si aunque lo vista de pollito, aunque lo vista de angelito de Dios, si no está inspirado en el Señor, es contrario a Dios. La fiesta de Halloween es algo que trae y envuelve de tiniebla a nuestros ámbitos en la ciudad y en la nación. Amén. Qué bueno explicarlo, porque es a qué estamos dedicando a nuestros hijos. Y este tipo de fiestas, de eventos, a veces hemos traído esta cultura a los centros educativos de nuestro país. Incluso ha permeado muchas instituciones eclesiales, pero por eso estamos hablando de este tema, huestes de maldad. Por favor, ahí en pantalla hay un teléfono y les pedimos que no nos llamen porque estamos en vivo, pero sí vamos a leer sus comentarios y sus observaciones. Queremos saludar, antes de darle la palabra al pastor Dionisio, a Leslie Hill, hasta Old Columbus, Chile, Estados Unidos, Houston, ¿verdad? Quien está viendo el programa, le bendecimos ahí con toda su familia, a la pastora Eva Borjas, ahí hasta Cofradía, ¿verdad? Bendiciones especiales a toda su familia. Yulisa Flores dice, gloria a Dios. Lilian Canales los está viendo. Esmeralda Guillén, ¿verdad? Ahí tiene barra ya el esposo con su esposa del pastor Guillén, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos aquellos que están enviando sus mensajes y sus comentarios al teléfono que aparece, y también al Facebook Live. Ángel Alfredo Andrade dice, bueno, aquí nos mandan unas figuras bíblicas muy importantes. Dice, Dios les bendiga y les siga usando. El sábado pasado fue de mucha bendición para mi oración de parte de los hermanos. El pastor Luis Galdames oró por mí y eso ayudó mucho. Quiero darle las gracias, ¿verdad? Bendecimos a Norma Carvajal. Qué bueno. Y eso nos hace venir siempre con un entusiasmo, con una alegría, sabiendo que la honra y la gloria siempre le pertenecen a nuestro Padre Celestial. Agradecemos a cada uno. Pastor Dionisio Guillén, huestes de maldad. Huestes de maldad, ustedes ambos mencionaron la palabra ignorancia, y yo creo que nosotros los pastores, los líderes de la iglesia, tenemos una responsabilidad muy fuerte de conducir a un pueblo, a una sociedad hacia la verdad. Y comenzamos a fallar muchas veces cuando invitamos a las personas a la iglesia y la gente llega a la iglesia y vuelve a salir. Yo creo que
lo que debemos de hacer es invitar a las personas a Cristo, para que sean abrazados por Cristo. Y la responsabilidad de enseñar la palabra de verdad es muy interesante. Quiero leer una palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, basándonos en esa palabra ignorancia. ¿Por qué? Porque muchos acontecimientos, muchos eventos que suceden en nuestra nación son causados, son originados por un negocio, por un comercio. Y eso es lo que se mueve ahora, precisamente celebrando la fecha de Halloween. Decoran, como decía el pastor Remo, no solamente supermercados, también adornan tiendas, diferentes negocios. Y lo lastimoso muchas veces es saber de que hay personas que van a la iglesia, pero que lo hacen por ignorante. Y me gustaba algo, pastor Andrade, que escuchábamos el martes, antes de leer la palabra. Decía el pastor Marlon Saldívar que pecamos de 4 maneras: por omisión, por acción, por intención, ¿verdad? Y qué interesante es eso, y es cierto, porque desconocemos la palabra. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice: no se halle, y es palabra de Dios, no se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, dice la palabra, a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, qué tremendo, es abominación a nuestro Dios el que practica estas cosas. Voy a mencionar algo que yo lo escuché en una oportunidad. Se encontraron unas personas y dijeron: Dios te bendiga, ¿vas a ir a la iglesia ahora? Sí. Y entonces me llamó la atención porque luego esa persona dijo: ¿y sabe qué número jugó en la diaria hoy? Y yo dije: ¿cómo es posible que vayamos a la iglesia y estemos dependiendo totalmente de un juego de azar? Pero, reitero, lo hacemos por falta de conocimiento de la palabra del Señor. En Deuteronomio, la palabra es clara para con nosotros. Amén. Estamos hablando de huestes de maldad, un tema muy importante, y agradecemos a los pastores que nos están acompañando para desarrollar esta temática, que pueda llegar hasta sus hogares, hasta sus pensamientos, y que ponga por obra todas las herramientas bíblicas que Dios nos ha dejado para contrarrestar estas huestes satánicas. Decíamos que Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Llegó la hora de un espacio comercial, pero continuaremos después de estos mensajes.